Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este canal de evangelización, evangelizando con Eliel. Hoy agradecido con Papito Dios porque nos permite un nuevo día más, nos permite abrir los ojos, contemplar las maravillas que trae nuestro Señor para todos nosotros. Y también, por supuesto, a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que ella siempre está intercediendo, rogando por nosotros al Padre. Bien, mis queridos hermanos, hoy pues agradecido con todos ustedes nuevamente por siempre estar conectados aquí en este canal de evangelización, evangelizando con Eliel. Gracias a todos los que se suscriben, gracias a todos los que comentaron, gracias a todos los que comparten los videos, los que me dan like, gracias a todos por ayudarme a evangelizar en este tiempo de evangelización, en este tiempo que necesitamos nosotros ayudar al Padre Luis Toro para evangelizar, para hablar de Dios, para hablar de la palabra de Dios y mostrar con capítulos y versículos que los hermanos protestantes están errados en cuanto a la doctrina que ellos están enseñando, en cuanto a la doctrina que ellos profesan. Hoy, mis queridos hermanos, quiero compartir con todos ustedes un video muy importante, una enseñanza muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos dudas si Pedro tuvo suegra o no tuvo suegra, si tuvo mujer o no tuvo mujer. ¿Sí? Entonces en la Sagrada Escritura habla de que Pedro tuvo una suegra, sí, pero no habla de que Pedro tuvo esposa. En ninguna parte de la Sagrada Escritura señala Pedro con su esposa y sus hijos. No, ahí no señala eso, mis queridos hermanos. Ahí hay dos párrafos, dos textos bíblicos donde habla de que Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro. Sí, pero hasta ahí llegó. No señala en ninguna parte de la Biblia, así se llamó la mujer de Pedro, o así se llama la esposa de Pedro, o estos son los hijos de Pedro. Lo que pasa es que los hermanos protestantes afirman algo en cuanto, dependiendo del texto bíblico, ¿sí? Incluso también dice, porque en la Sagrada Escritura dice, estos son los hermanos de Jesús, pero en ninguna parte dice, estos son los hijos de la Virgen María. Porque si vamos al caso, a las personas que llamaban hermanos a Jesús, si esos son los hijos de la Virgen María, entonces María tuvo más de 500 hijos. Jesús tuvo más de 500 hermanos carnales, por sangre. Entonces ellos tratan de torcer las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para engañar. ¿Por qué? Porque esto lo trae Satanás. Satanás busca la manera de engañarnos, ¿sí? Y al que es débil, al que es sensible, al que no lee, al que no escudriña, pues por ahí Satanás actúa. Pero hoy vengo a aclarar esto. Vamos al video. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pedro tenía suegra, pero no tenía esposa. Comencemos por Mateo 8, versos 14 y 15, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro. Ojo, a la casa de Pedro. En ese lugar estaba la suegra de Pedro. Dice la palabra que estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Entonces Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. ¿De dónde habrán sacado esa idea de que Pedro tenía suegra, pero no tenía mujer? Pero no nos quedemos ahí. Dice Torín que la esposa de Pedro estaba muerta. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 5, que dice así: ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Así como los demás apóstoles, que obviamente tenían también una esposa creyente, y los hermanos del Señor, ahí están los hermanos del Señor Jesucristo, hay una diferenciación. Los hijos de María. Dice, y Cefas, Pedro, y dicen, es que Toro dice que mujer o esposa solo está en la Biblia protestante y que ha sido alterada. Falso, totalmente falso. Así está en el original. Teme serio. Es como salen estas doctrinas heréticas para justificar el papado de Pedro y para que tanto los papas como los sacerdotes no se casen. Bien, mis queridos hermanos, vamos a reaccionar a este video. No entiendo cuál es el afán de ellos en que los sacerdotes se casen sin las Sagradas Escrituras, y ahorita lo vamos a observar. Dios no condena al hombre
que se casa y tampoco condena al hombre que no se casa. Entonces, mis queridos hermanos, observemos cómo ellos tratan de engañar, tergiversar. Incluso nombra al padre Luis Toro porque lo sigue, lo ve. Ve al padre Luis Toro, ve sus enseñanzas y busca la manera de refutarlo, pero así, de lejitos. Hermanos, ¿por qué no encaran al padre Luis Toro? Si ustedes, los hermanos protestantes, tienen la verdad, ¿por qué en más de 6, 7 años que el padre Luis Toro viene predicando por todo el mundo, por qué no ha habido un pastor, un protestante, un evangelista, un maestro, un doctor que le refute o que le tape la boca? ¿Por qué no ha habido ninguno? El padre Luis Toro estuvo donde está la mata de los protestantes, en Estados Unidos. Les pregunto, ¿hubo uno de esos doctores, teólogos, que lo refutó y que le tapó la boca? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué le gustan refutar al padre Luis Toro así? Por las pantallas, así. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen cara a cara? El padre Luis Toro viaja para México, el padre Luis Toro viaja para Colombia, el padre Luis Toro viaja para Estados Unidos, Uruguay, Perú. Hasta Italia ha llegado el padre. ¿Por qué no? He visto por las redes sociales muchos protestantes invitando al padre Luis Toro, refutando al padre Luis Toro, pero así. Así. Pero cara a cara no son capaces. No son capaces. Entonces después dicen, no, lo que pasa es que el padre Luis Toro tiene el espíritu de Bexebú. Bueno, y el bien no tiene más poder que el mal. Si ustedes son la iglesia de Dios y están con Dios, ¿no pueden vencer al diablo? ¿No tiene más poder el bien que el mal? Vaya, mis hermanos. Entonces, observemos cómo ellos tratan de torcer las Sagradas Escrituras. Agarran videos del padre Luis Toro, los refutan, hablan mal del padre Luis Toro, ven sus enseñanzas, refutan sus enseñanzas. Y esto para ellos es lo maximito. Decir mentiras, tratar de traer falsedad al mundo entero con 2, 3, 4 citas bíblicas, y ya con eso la gente dice, oh, sí, este pastor sí sabe, este sí es el elegido de Dios. Los sacerdotes no saben nada. Mis queridos hermanos, vamos a observar con las Sagradas Escrituras, no como él lo hizo, así, bla, bla, bla. Con las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó con Pedro? Si Pedro tuvo esposa o no tuvo esposa. Si Pablo tuvo esposa o no. ¿Por qué el sacerdote no se casa? Si es pecado el que se case o no casarse. Vamos a observar eso, mis queridos hermanos, para salir de dudas. Vamos al video. Bueno, mi pregunta es la siguiente, y no es solo mía, como le dije, es una pregunta de un grupo, que es mi grupo de la RCC. Bueno, en la parte donde dice, en Mateos capítulo 8, versículos 14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y luego se le desapareció la fiebre y ella se levantó y se puso a atenderlo. Acá dice Pedro. Bien, a ver. También vemos en la carta de Lucas, capítulo 4, versículo 38, al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón, que estaba enferma con fiebre muy alta, le rogaron a Jesús a curarse. Jesús, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y la fiebre desapareció. Mi pregunta es, si Pedro fue cabeza de la iglesia, fue el primer papa según la iglesia católica, fue sacerdote, me imagino, entonces, ¿por qué Pedro dice que Pedro tuvo una suegra? Por lo que llego a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle
que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No di- no ¿En, dice, dó- ¿no? en dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Está bien. La primera. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa. Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno, donde dice, y es que no podemos llevar una esposa como Pedro y como otro con nosotros. Si me lo permite, déjeme apelar un momentico a la Biblia si le encuentro la cita. Primera de Corintios 9:5, ahí la tenemos. Lea la de la Biblia católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale. Primero, la Iglesia Católica. ¿Cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está. Una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora mire cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. Y ahí está diciendo, vuelvo a leer para que ustedes cuenten, que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. Primera de Corintios 9, ¿qué? 5. 9:5. Ahí, según los protestantes, está diciendo que Pablo era casado. Ponga cuidado. No tenemos derecho de traer con nosotros O sea que Pablo llevaba con él, una hermana por mujer, Pablo llevaba una esposa con él. No dice la Biblia eso, porque versículos anteriores, capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él es soltero, que no tiene esposa. Entonces no puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Pongan cuidado. 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo no era casado, pongan cuidado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Siga. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Siga. Digo, pues a los solteros y a las viudas. A los solteros, que Pablo era soltero, pongan cuidado. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Aquí la Biblia dice, claro que Pablo es soltero. Entonces no me venga a decir que Pablo cargaba una esposa. Aquí está claro que Pablo era soltero. Es una manipulación de la Biblia. Entonces dice, Pablo era casado como Pedro, porque aquí dice que Pedro cargaba una mujer por esposa. No, la Biblia no dice en ninguna parte, y reto al protestante que me la muestre, que diga, porque he visto que retaron al hermano Rafael Díaz, y yo quiero que me reten a mí, que me muestre dónde dice que Pedro cargaba a la esposa y los hijos. No me agarren 1 Corintios 9:5, donde ustedes tuercen diciendo que Pablo era casado y que Pedro era casado, iba con la esposa. No me digan mentiras, eso es torcer las escrituras. Ahora bien, la Biblia no habla en ninguna parte de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro. Habla de la suegra. Esto quiere decir que Pedro
no estoy afirmándolo, estoy diciendo una posibilidad. Primero, que Pedro era viudo, tenía su esposa y ya había muerto, y él tenía su suegra, y Jesús la curó. Es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Bien. Ahora, en el supuesto de que haya tenido esposa y estuviera la esposa y los hijos, ¿cómo se explica que Pedro, siendo jefe de la iglesia, tuviese esposa y tuviese hijos? Se explica porque Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante, habla que el matrimonio es querido por Dios y es bueno y santo, y es un don. Y habla que el celibato, el no casarse, el no tener esposa, es otro don de Dios, igual que el matrimonio. Y es importante, y esto los protestantes ni lo creen, ni lo enseñan, ni lo viven. Escuchen, de la Reina Valera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. No, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Adultera. Siga. Le dijeron a sus discípulos. Aquí está defendiendo el matrimonio. Pedro era casado. Entonces, en el supuesto que Pedro tuviera mujer. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dijeron sus discípulos, si uno no se puede separar, es mejor no casarse. Sus discípulos le dijeron, es mejor no casarse. Y escuche lo que respondió Jesús. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. A quienes le es dado. Ahora presten atención a lo que viene. Pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre. Hay hombres que no se pueden casar porque nacieron incapacitados para el sexo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Fueron castrados por los hombres, no pueden funcionar. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí está la parte de por qué no se casan los sacerdotes. Porque hay hombres que sí funcionan, no son capados, no son castrados, pero por amor al reino de los cielos no se casan. Y escuchen lo que viene. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibirlo. Los protestantes no son capaces de recibirlo, no lo pueden recibir. El que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Por eso usted verá que en el seminario se le da 7, 10 años de formación a los muchachos, para que el que sea capaz lo reciba. El que no sea capaz, se case. No hay ningún problema. Y otra cita le voy a dar. El mismo Pablo, que decía que él era soltero y era mejor no casarse, explica en 1 Corintios 7:32 por qué los sacerdotes no se casan. 7:32. Y esta tenemos la explicación de Cristo, que dice que unos se casan y otros no por amor al reino de los cielos. Los protestantes no tienen eso, solamente matrimonio. Lo otro por el reino de los cielos no tienen ellos. Pablo, 7:3 de la Reina Valera, por favor. 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Aquí en primer lugar está el soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, y está hablando precisamente de los que se dedican a servirle al Señor. Siga. De cómo agradar al Señor. Y busca cómo agradar al Señor. Ahora, la segunda parte. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. De cómo agradar a su mujer. Aquí la Biblia dice que las dos cosas son importantes. Que son dones de Dios. Cuando es casado, bien, es un don de Dios. Cuando es soltero, es un don de Dios. Se lo resumo. En la iglesia de Jesucristo puede existir sacerdotes que se casen y puede existir sacerdotes que no se casen.
Existieron sacerdotes casados y existieron sacerdotes no casados. Pablo no era casado, Juan no era casado, Pedro, en el supuesto de que era casado, pero no todos eran casados. Porque si no, ¿por qué le dijeron, Señor, si uno no se puede separar de la mujer, es mejor no casarse? No eran casados. Porque si no, no hubiese dicho, es mejor no casarse. Hubiese dicho, la embarramos, ya estamos casados. Dijeron, es mejor no casarse. No eran casados. Entonces significa que la Biblia nos muestra dos opciones. Por eso, en la Iglesia Católica se dice, el día en que el Papa diga que los sacerdotes se casen, los sacerdotes podrán casarse. Porque en la Biblia están las dos opciones. Como hay dos opciones, la Iglesia puede escoger esta o puede escoger esta. Hasta ahora, en nuestro tiempo, se escogió en Occidente la de casarse, la de no casarse. Pero sepa que en el Oriente se casan. Están las dos en la Iglesia. En el Oriente se casan, en el Occidente no nos casamos. Puede ser que el Papa diga un día que se casen todos. Todos nos casamos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y él dijo esta opción y esta opción. Por eso en la Iglesia existe esta opción. Y es un regalo, es un tesoro que los protestantes no tienen. Y nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Ese es el problema. Bien, mis queridos hermanos, hemos escuchado al Padre Elios Toro en esta enseñanza tan importante de saber si Pedro tuvo esposa o no tuvo esposa, si tuvo hijos o no tuvo hijos, por qué la Biblia señala y nombra a la suegra de Pedro por dos ocasiones. Ahí pueden observar ustedes, mis queridos hermanos, de que hay una posibilidad. Las Sagradas Escrituras no afirman nada, no habla más de la suegra de Pedro, no habla de la esposa de Pedro, no habla de los hijos de Pedro, ¿no? En esas dos ocasiones habló las Sagradas Escrituras, o habla las Sagradas Escrituras de la suegra de Pedro. Pero ahí vamos, que existe la posibilidad de que Pedro pudo haber tenido esposa, pero si haya muerto, o otras posibilidades. Hermano protestante, dele el título o las posibilidades que ustedes le quieran dar. Aquí nosotros estamos mostrando con capítulos y versículos lo que este hermano protestante le está enseñando a todos ustedes mal. Entonces, así como ustedes ven la posibilidad de que Pedro tuvo esposa y tuvo hijos y tuvo una familia, así como los demás apóstoles que el protestante lo dijo, nosotros decimos que existe una posibilidad entonces que Pedro pudo haber tenido esposa. No está afirmando el Padre de que tuvo esposa, pudo haber tenido. Entonces, mis queridos hermanos, aquí se le está tumbando esta cita bíblica que este hermano da en 1 Corintios 9:5, en que Pedro, en que Pablo tuvieron esposa. Porque él afirma de que fueron los apóstoles, todos los apóstoles estuvieron casados. Pero, ¿observaron qué dice las Sagradas Escrituras? Vean, mis queridos hermanos, escudriñen las Sagradas Escrituras. Aquí está esta enseñanza. Busquen las citas bíblicas. Vamos a aprender. Y vamos nosotros a tratar de no caer en el error, en creer lo que estos hermanos protestantes vienen diciendo. ¿Por qué? Porque la idea de ellos y la idea de Satanás es confundir. ¿Para qué? Para que nosotros, los seres humanos, no nos salvemos y nos condenemos junto con Satanás. ¿Okay? Mis queridos hermanos, espero y le haya servido de mucho provecho estas enseñanzas bíblicas. ¿Para qué? Para que estemos muy claros en este tema. Bien, mis queridos hermanos, me despido de todos ustedes, dándoles gracias a todos ustedes por compartir los videos, por suscribirse, por comentar, por darle me gusta. Pero les digo, mis queridos hermanos, que no nos quedemos ahí. Sigamos.
Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir suscribiéndonos al canal para ir creciendo más. A ir creciendo más en esta evangelización. Compartan los videos a sus compañeros, a sus amigos, a sus bienhechores, a todas las personas que ustedes crean que necesiten salir de la mentira, del error, porque los hermanos protestantes los tienen engañados. Envíales la enseñanza, envíale este video para salir del error. Ok, mis queridos hermanos. Chao, chao, me despido de todos ustedes, deseando que tengan un feliz tarde, día, noche, donde quiera que se encuentren. Chao, chao. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le saludó Eliel en tu canal Evangelizando con Eliel. Chao, chao.